Bienvenidos al lado oculto de las ciudades más icónicas de nuestro mundo. Desde el glamour de Los Ángeles hasta las calles históricas de París y el resplandor de neón de Tokio, se nos enseña a ver estas metrópolis como la cima del éxito. Pero miren más allá de los rascacielos y las boutiques de lujo y surge una crisis silenciosa e imparable. La falta de vivienda está explotando en las naciones más ricas del mundo. Una paradoja inquietante donde la creciente riqueza deja a los más vulnerables cada vez más atrás. ¿Por qué está sucediendo esto y podrán nuestras ciudades solucionarlo algún día? Hoy vamos más allá de las postales para descubrir los rostros humanos y las fallas sistémicas detrás de nuestras capitales de carpas globales. Si este tema les importa, por favor denle me gusta, suscríbanse y dejen un comentario abajo. ¿Creen que hemos llegado a un punto de quiebre? Comencemos la conversación. Los Ángeles, la capital de las carpas de Estados Unidos. Luego, volamos a la costa bañada por el sol de California. Bienvenidos a Los Ángeles, la ciudad de los sueños, las estrellas de Hollywood y miles de carpas de nylon. Es un contraste impactante que a la mayoría de los viajeros les resulta difícil de digerir. Mientras el mundo observa los Oscar, a solo unas millas de distancia en el infame Skid Row se desarrolla un tipo diferente de drama. Los Ángeles se ha ganado el sombrío título de la capital de las carpas de los Estados Unidos, con más de 75,000 personas viviendo sin un refugio permanente. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué en una ciudad con tanta riqueza concentrada? La respuesta reside en un mercado inmobiliario que simplemente ha abandonado a la clase trabajadora. En Los Ángeles, el costo de un apartamento modesto se ha disparado tanto más allá del salario promedio que el sueño se ha convertido en una pesadilla para muchos. No estamos hablando solo de desempleados. Estamos hablando de maestros, trabajadores de servicios y estudiantes que viven en sus autos porque no pueden pagar un depósito de seguridad. Al caminar por estos campamentos, se ven comunidades enteras construidas en la acera. Son personas que han sido expulsadas de sus propias vidas por los altos precios. La magnitud de las carpas que se extienden por cuadras es un testimonio visual de una ciudad que crece hacia arriba en riqueza, pero que no logra proporcionar una base para quienes están en el suelo. Es un crudo recordatorio de que, en la tierra de la abundancia, muchos se están quedando atrás. Nueva York. Personas sin hogar en el metro. Dejando la costa oeste, nos dirigimos al bullicioso corazón de la Gran Manzana. En la ciudad de Nueva York, la crisis toma un giro vertical, pasando de las aceras a los túneles oscuros y resonantes de la tierra. ¿Alguna vez han tomado un tren de medianoche en Nueva York y han notado a las personas acurrucadas en las esquinas de los vagones? Aunque Nueva York tiene una ley de derecho a refugio, el sistema está tan saturado y a menudo se percibe como tan peligroso que miles de personas eligen la ciudad bajo la ciudad en su lugar. El sistema de metro de Nueva York se ha convertido en un extenso santuario de 24 horas para quienes no tienen hogar. Para muchos, el mundo subterráneo ofrece una consistencia que la superficie no puede. Calor durante los brutales inviernos de la costa este y un lugar para esconderse del juicio de las multitudes de arriba. Pero la vida bajo las calles es una existencia desgarradora. Entre los riesgos de accidentes en las vías, la falta de higiene y las constantes redadas policiales, es un juego de supervivencia que se desarrolla en las sombras de la capital del mundo. Esta realidad subterránea resalta una verdad devastadora. Cuando la superficie de una ciudad se vuelve demasiado cara para estar en ella, los más vulnerables se ven obligados a entrar en sus entrañas solo para encontrar un momento de descanso. Mientras observamos a los pasajeros que pasan apresurados, vemos dos mundos chocando cada día. Uno que se dirige hacia una carrera profesional. Hace el otro que solo intenta sobrevivir hasta el amanecer. San Francisco, alta tecnología, vida precaria. Ahora viajemos al norte, al epicentro global de la innovación. Estamos en San Francisco, la cuna de los gigantes tecnológicos que dirigen nuestras vidas modernas. Pero al salir de las sedes de empresas multimillonarias, nos encontramos con una de las muestras más extremas de desigualdad en el planeta. ¿Sabías que San Francisco tiene una de las mayores concentraciones de multimillonarios per cápita y, sin embargo, sus calles están plagadas de sufrimiento humano? Este es el efecto Silicon Valley en su forma más brutal. La afluencia de una riqueza tecnológica masiva ha llevado los precios de los bienes raíces a niveles astronómicos, creando un vacío que succiona la vida de las clases baja y media. En distritos como el Tenderloin, la crisis se ve exacerbada por la falta de apoyo a la salud mental y la devastadora presencia del fentanilo. Es una vista surrealista y desgarradora. Ingenieros con salarios de 6 cifras caminando rápidamente junto a personas en medio de crisis de salud mental, ambos ocupando la misma pulgada cuadrada de algunas de las tierras más caras de la Tierra.
El contraste es una punzante denuncia a una sociedad que puede diseñar autos autónomos e inteligencia artificial, pero no puede encontrar la manera de dar vivienda a su propia gente. Aquí la alta tecnología se encuentra con una vida precaria de una manera que debería hacernos detener a todos y preguntarnos en qué nos equivocamos. London, los sin hogar ocultos del Reino Unido. Crucemos el Atlántico y lleguemos a las históricas calles de Londres, cubiertas de niebla. A primera vista, la capital británica parece tan majestuosa como siempre, con sus autobuses rojos y monumentos imponentes. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en quién falta en el recuento oficial? En Londres, la crisis suele llevar una máscara de invisibilidad. Aunque las personas que duermen en la calle son visibles en lugares como Charing Cross o bajo los arcos del South Bank, son solo la punta de un iceberg muy grande. Ahora entramos en el reino de los sin hogar ocultos. ¿Podrías preguntar, ¿cómo puede alguien no tener hogar y estar oculto al mismo tiempo? La respuesta está en el fenómeno del sofa surfing. A miles de londinenses, muchos de ellos jóvenes profesionales o estudiantes, pasan sus vidas mudándose del sofá de un amigo a otro o viviendo en hostales precarios y temporales. Son los trabajadores pobres atrapados en un mercado de alquileres depredador donde una sola habitación puede costar más de la mitad de un salario mensual. Debido a que no siempre duermen en la acera, el gobierno a menudo los pasa por alto en las estadísticas oficiales. Pero no se equivoquen, esta inestabilidad es una tragedia en cámara lenta. Desgasta el bienestar mental de toda una generación que nunca sabe si esta noche será la última con un techo sobre su cabeza. A la sombra del distrito financiero de la City, un ejército silencioso de londinenses vive en un estado constante de desplazamiento, demostrando que la falta de vivienda no siempre se trata de una carpa. A veces se trata de nunca tener la llave de tu propia puerta principal. París, campamentos de refugiados y carpas junto al Sena. Nos trasladamos ahora a la Ciudad de la Luz, pero hoy no estamos aquí por la Torre Eiffel o el Louvre. Caminamos por las orillas del río Sena y bajo los pesados pasos elevados de concreto del periférique. Aquí la imagen romántica de París choca violentamente con una realidad sombría. Extensos campamentos de lonas de plástico azul y refugios improvisados. ¿Has notado cómo estos campamentos parecen reaparecer sin importar cuántas veces sean desalojados? La crisis en París está profundamente ligada a la lucha migratoria global. Muchas de las personas que viven en estas tiendas de campaña junto al río son refugiados y solicitantes de asilo de Oriente Medio y África, atrapados en un sofocante limbo burocrático. Con los centros de recepción oficiales permanentemente a su máxima capacidad, estas personas no tienen a dónde ir más que a la tierra bajo los puentes. Las autoridades francesas realizan frecuentemente evacuaciones, desmantelando los campamentos y trasladando a la gente a gimnasios temporales solo para que el ciclo se repita días después. Es una partida de ajedrez humano que se juega en las calles históricas de Europa. Esta situación resalta un fracaso fundamental en la política internacional. Una ciudad que se enorgullece de la libertad, igualdad y fraternidad está luchando por brindar incluso la dignidad más básica a quienes huyen del conflicto. Mientras el sol se pone sobre el Sena, las luces parpadeantes de la ciudad se reflejan en el agua, pero también iluminan una crisis humanitaria que París ya no puede permitirse ignorar. Tokio, los invisibles sin hogar de Japón. Finalmente, viajamos a los pasillos iluminados con neón de Tokio, una ciudad famosa por su orden, limpieza y eficiencia. Podrías caminar durante días en Tokio sin ver a una sola persona durmiendo en la banca de un parque. Entonces tienes que preguntarte, ¿existe siquiera la falta de vivienda aquí? La respuesta es sí, pero es una tragedia únicamente japonesa. Una que es silenciosa, disciplinada y casi completamente invisible. Bienvenidos al mundo de los ciberindigentes. En una cultura donde perder el honor o la vergüenza pública es un poderoso disuasivo social, aquellos que pierden sus hogares hacen todo lo que está a su alcance para permanecer invisibles. En lugar de tiendas de campaña, viven en cafés internet de 24 horas o hoteles cápsula. Por una pequeña tarifa diaria, ocupan un diminuto cubículo no más grande que un ataúd, equipado con una computadora y una silla. Trabajan durante el día, a menudo en empleos de servicios de bajos salarios, y desaparecen en estas cajas digitales por la noche. Otros pueden vivir en parques públicos, pero recogen meticulosamente sus refugios de cartón antes de que la ciudad despierte, sin dejar rastro de su existencia. Esta invisibilidad permite al gobierno mantener una imagen de perfección, pero enmascara una ruptura profunda del modelo de empleo tradicional japonés. Estos individuos son los fantasmas de la economía moderna, que viven en el corazón de la ciudad más organizada del mundo, pero están completamente desconectados de la sociedad que los rodea. Manila, las líneas borrosas de la pobreza urbana.
De las cápsulas de alta tecnología de Tokio, viajamos a las calles húmedas y bulliciosas de Manila, en Filipinas. Aquí, la crisis adquiere una dimensión completamente diferente. En muchas naciones occidentales existe una distinción clara entre tener un hogar y vivir en la calle. Pero en Manila, esas líneas se desdibujan hasta desaparecer. Ahora estamos en el corazón de una de las ciudades más densamente pobladas de la Tierra, donde millones viven en asentamientos informales. Podrían preguntarse, ¿podemos siquiera llamarlo falta de vivienda cuando la gente vive en chozas hechas de madera recolectada y láminas oxidadas sobre canales contaminados? La realidad es aún más dura. Para muchos, incluso una choza es un lujo. Vemos familias viviendo en las carretas de madera que usan para recolectar chatarra durante el día o durmiendo en medio de los camellones. Aquí, la falta de vivienda es a menudo un ciclo generacional. Verán niños nacidos en el polvo de la calle, trabajando a los 5 años vendiendo guirnaldas de jazmín o agua embotellada a los conductores. Esta es una crisis nacida de la extrema disparidad de riqueza y la falta de oportunidades rurales que empuja a los pobres hacia una ciudad que simplemente no tiene espacio para ellos. En Manila, la lucha no se trata solo de encontrar un techo. Se trata de sobrevivir en un entorno que trata a los pobres como una parte inevitable del paisaje. Causas fundamentales. ¿Por qué la crisis está estallando ahora? En este punto, debemos hacer una pausa y hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto simultáneamente en las naciones más poderosas del planeta? ¿Es solo mala suerte o hay una podredumbre sistémica más profunda? Para entender la explosión de la falta de vivienda, debemos observar la desvinculación entre los salarios y el costo de vida. Durante las últimas décadas, la vivienda ha pasado de ser un derecho humano básico a un activo especulativo para inversionistas globales. En casi todas las ciudades importantes que hemos visitado, el precio de los bienes raíces ha crecido a un ritmo de 3 a 4 veces superior a la inflación, mientras que los salarios se han mantenido obstinadamente estancados. ¿Alguna vez han notado cómo se construyen condominios de lujo en vecindarios donde los residentes locales ya no pueden costear los alimentos? Esta es la trampa de la gentrificación. Cuando combinas esto con la desaparición de los empleos manufactureros de clase media y el auge de la economía de plataformas, creas una sociedad donde un pequeño accidente, un cheque perdido o una factura médica pueden llevar a la ruina total. Vivimos en una tormenta perfecta donde las redes de seguridad del siglo XX han sido desmanteladas, dejando al trabajador del siglo XXI caminando por la cuerda floja sin arnés. La explosión de campamentos de tiendas de campaña no es una señal de fracaso individual, es una señal de que el motor económico del mundo ya no funciona para las personas que lo mantienen en marcha. La sombra de la salud mental y la adicción. Mientras caminamos por las calles de San Francisco o Los Ángeles, a menudo vemos a personas que parecen completamente desconectadas de la realidad. Es fácil desviar la mirada, pero debemos preguntarnos, ¿es la calle la que los enferma o ya estaban enfermos antes de llegar a ella? El vínculo entre la salud mental, la adicción y la falta de vivienda es un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo. En muchas naciones desarrolladas, el cierre de centros psiquiátricos de larga estancia ha dejado a los más vulnerables entre nosotros sin otro lugar a donde ir más que la acera. Imagine por un momento el trauma de perderlo todo. El frío, el ruido y el miedo constante a la violencia en la calle son suficientes para quebrar incluso la mente más fuerte. Muchas personas recurren a automedicarse con drogas como el fentanilo o la metanfetamina solo para adormecer el dolor físico y emocional de su existencia. Esto crea una trampa de la que es casi imposible escapar. ¿Cómo puede una persona mantenerse sobria cuando su hogar es una carpa rodeada de traficantes? ¿Cómo pueden seguir un plan de tratamiento psiquiátrico cuando no tienen un refrigerador para guardar sus medicamentos o una puerta que cerrar con llave por la noche? Nuestras ciudades han convertido efectivamente sus calles en manicomios al aire libre, donde los más vulnerables son abandonados a vagar en una neblina de trauma y adicción, demostrando que sin un hogar estable, la atención médica es a menudo solo un sueño inalcanzable. Límites de las políticas y el fracaso de la gobernanza. Al ser testigos de cómo se desarrollan estas tragedias, usted podría preguntarse, ¿qué están haciendo los gobiernos para ayudar? La verdad es que la mayoría de los funcionarios municipales están atrapados en un ciclo de medidas reactivas en lugar de soluciones proactivas. En muchos lugares, la respuesta ante un campamento creciente no es proporcionar vivienda, sino realizar una limpieza. ¿Ha visto alguna vez una flota de camiones de basura y oficiales de policía desalojando una acera solo para que las carpas reaparezcan a 2 cuadras de distancia al día siguiente? Este es el enfoque de política tipo juego del topo.
No resuelve la falta de vivienda, simplemente la reubica. Incluso cuando las ciudades intentan construir refugios o aldeas de casas pequeñas, a menudo chocan con una pared de oposición comunitaria conocida como NIMBYism, no en mi patio trasero. Los propietarios de viviendas y negocios adinerados temen que los servicios sociales bajen el valor de sus propiedades, creando un estancamiento político que deja a las personas sin hogar en el limbo. Además, muchas ciudades modernas han recurrido a la arquitectura hostil. Observe de cerca los bancos de su parque local. ¿Tienen apoyabrazos adicionales en el medio para evitar que alguien se acueste? ¿Hay púas de metal bajo el puente? Esta filosofía de diseño busca hacer que la ciudad sea lo más incómoda posible para los pobres, con la esperanza de que simplemente desaparezcan. Pero como hemos visto desde Londres hasta París, los seres humanos no desaparecen. Simplemente sufren en lugares más ocultos y peligrosos. ¿El futuro? ¿Es esta la nueva normalidad? Al llegar al final de nuestro recorrido, debemos enfrentar una pregunta escalofriante. ¿Estamos ante una crisis temporal o es esta la nueva normalidad del siglo XXI? Con la urbanización global acelerándose, los expertos estiman que para el año 2050, más de 6.500 millones de personas vivirán en ciudades. Sin un cambio radical en la forma en que gestionamos la Tierra, la vivienda y el bienestar social, las capitales de carpas que vemos hoy son solo el comienzo. Pero ¿tiene que ser así? Existen modelos que funcionan. Países como Finlandia han sido pioneros en el enfoque de vivienda primero. La idea de que no se puede solucionar la adicción o la salud mental de una persona hasta que primero se le dé un lugar permanente y digno para vivir. Suena simple, pero requiere un nivel de valentía política y empatía colectiva que actualmente falta en la mayoría de las grandes capitales del mundo. Al observar los resplandecientes horizontes de nuestras ciudades globales, debemos decidir qué tipo de futuro queremos construir. ¿Seguiremos construyendo torres más altas para unos pocos o finalmente repararemos las grietas en el pavimento para la mayoría? Nuestro viaje demuestra que la falta de vivienda no es una elección, sino un fallo sistémico en el corazón de nuestras más grandes civilizaciones. De Tokio a París, estas ciudades son triunfos de la ingeniería. Sin embargo, su verdadera grandeza no puede medirse por rascacielos o bóvedas bancarias. El verdadero éxito se mide por cómo tratamos a los más vulnerables, aquellos que han quedado atrás en las sombras del progreso. La explosión de esta crisis es una llamada de atención. En nuestra búsqueda de un mundo moderno perfecto, no podemos permitirnos dejar el espíritu humano en la acera. Cuando veas una tienda de campaña en una ciudad rica, recuerda que refleja un sistema que nos ha fallado a todos. La pregunta ya no es si podemos solucionar esto, sino cuándo tendremos el corazón para hacerlo. Para entender verdaderamente el siglo XXI, mira más allá de los monumentos y observa las calles, donde comienza la historia real. Si este documental te abrió los ojos, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte lo que piensas en los comentarios. ¿Cómo solucionamos esto?